So I like to begin thanking Pastor Jairo and Barbara for the privilege to be here. Me gustaría iniciar con darle gracias al pastor Jairo y su esposa Bárbara por el privilegio de estar aquí. Também Davi, meu amigo Davi, Daniela, Rodrigo, Mariana y todos los amigos, all the friends that I've been gaining these days. Todos los amigos que he estado teniendo en estos últimos días. For me, it's a great privilege to be here in this church this morning. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes en esta iglesia en esta mañana. That's the third time I'm here, and I already have some friends here, already feel at home. Es la tercera vez que estoy en esta ciudad y ya me siento como parte de la amistad, parte de la casa aquí. But this is the first time I have the privilege to be here with my lovely family. Pero en esta ocasión tengo el privilegio de estar con mi hermosa familia. Entonces, there is Tari, my lovely wife. Ahí está Tari. And for sure, she's the best part of me. Ténganlo por seguro, es la mejor parte de mí. And my kids are already there with the kids ministry. Y mis hijos ya están atrás. So, but this morning I want to share something that God has been speaking to me deeply. Quiero hablarles de algo que Dios me ha estado hablando de forma profunda. It is in John chapter 4. You can open your Bible. En Juan capítulo 4, pueden abrir sus Biblias. And I will ask David to read to me from verse 1 to 30. Si me pueden poner el versículo 1 to 30. Yes. Del versículo 1 al 30. John 4, the 1 to 30. Juan 4, del 1 al 30. And I'm going to ask David to read it for me. So, as they are opening, Jesus were preaching and gaining a lot of disciples. Entonces, mientras ellos lo preparan, Jesús estaba predicando y teniendo a todos sus discípulos. And then the Pharisees began to notice and envy him. Y los fariseos se empezaron a enojar con él. So, let's read it. John 4, 1 to 30. Yeah. Okay. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Luego, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron andando donde él estaba. Okay, so this text teach me so many things, and I want to share some of these teachings this Este morning. pasaje me ha enseñado tantas cosas y quiero compartir esto con ustedes. And the first thing I want to share is about divine appointments. Lo primero que quiero enseñarles es acerca de estos encuentros divinos. So we can see here in the verses 3 to 4, it says, so he left Judea and went back once more to Galilee. Podemos ver en el versículo 3 y 4 que él dejó a Judea, He left Judea se fue de Judea and went back once more to y Galilee. regresó una vez más a Galilea. Now, then it says, now he had to go through Samaria. Ahora dice que él tuvo que pasar por medio de Samaria, He had to go. que él tenía que ir. But look at this. Geographically, he didn't have to go through Samaria. Ahora, viéndolo de forma geográfica, él no necesitaba pasar por Samaria. Actually, all the Jews will do everything to avoid going through Samaria. En efecto, todos los judíos de ese tiempo hacían lo que fuera por evitar pasar por Samaria. There was two other roads that Jews usually took avoiding Samaria. Había dos otras rutas que tomaban los judíos para evitar Samaria. The most common for devout Jews, they will go through this other way, crossing the Jordan River twice, just to avoid entering in the Samaritan lands. El camino más común que utilizaban para evitar esto era pasar por un camino que llevaba a cruzar el río Jordán 2 veces. And when we see in verse 9 of the chapter we read, the woman says that Jews do not associate with Samaritans. Y en el versículo 9, la mujer samaritana misma declara que los judíos no tratan con los So samaritanos. because of the deep ethnic, theological, and historic division between them, they always try to avoid themselves. Y por razones históricas y de división de antes, ellos siempre, los judíos, evitaban pasar por Samaria. But Jesus is saying, I had to go through Samaria. Pero Jesús está diciendo: yo tengo que pasar por Samaria. When we go to the manuscripts, in the Greek manuscripts, Cuando veamos más profundo en esta palabra a los manuscritos griegos, when it says he had to go, cuando ahí dice él tenía que ir, the Greek word here is edei. la palabra que utiliza en griego es edei. And this Greek word edei, it means not just a natural inclination to do something, Y esta palabra no significa nada más quiero naturalmente hacer algo, but implies a prophetic necessity to do something. sino que implica una necesidad profética o espiritual del por qué a querer hacer algo. The other time that Jesus used this word edei, Jesús, en otra ocasión que utilizó esta misma palabra de edei, it was in Luke 24. en Lucas 24, After he had already died and resurrected, después de haber muerto y resucitado, and he's walking side by side with his disciples in the way of Emmaus, en camino a Emaús, caminando con sus discípulos, and he's starting to explain them about everything the Son of Man had to go through. les está explicando acerca de todo lo que el Hijo de Hombre tenía que atravesar. And he's explaining them, saying, the Son of Man had to die and resurrected. Les declaraba que el Hijo de Hombre tenía que morir y resucitar. And then he uses this word edei.
Y ahí utiliza esta misma palabra, edei, showing that prophetic inclination, divine appointment to the Son of Man to die and resurrected. mostrando esta cita divina que Dios había predeterminado para el Hijo del Hombre morir y resucitar. So when we are back in John chapter 4, Estoy regresando a Juan capítulo 4, and Jesus is saying, I a day to go through Samaria. cuando Jesús dice, yo tengo que ir edei a Samaria, It's more than a route. no es más que simplemente una ruta. It's more than a necessity about our way. Es más que una necesidad de atravesar por cierto camino. There was a destiny there, Había un destino ahí. a soul there, Ha- a soul there. Había un alma ahí. Jesus wasn't just in the man calendar. Jesús no nada más actuaba a base del calendario humano, He was looking to God's calendar that day. sino que él estaba obrando en base al calendario de Dios. He cared about that woman that much. Jesús se preocupó tanto por esa mujer And he knew there was an appointment, a divine appointment with him, with that woman. y él tenía este conocimiento de que había una cita divina que él tenía que atender con esa mujer. And brothers and sisters, Hermanos, hermanas, this morning I want to start en esta mañana yo quiero empezar saying that I truly believe with all my heart. diciéndoles que en verdad yo creo con todo mi corazón The same way Jesus had a divine appointment with that woman on that day, que de la misma forma en la que él tenía una cita divina con esa mujer, I really believe Jesus has a divine appointment with us this morning. así también creo que Dios tiene una cita divina con nosotros en esta And in mañana. that morning, that woman just went to a normal, regular day to get some water. En ese día esa mujer nada más fue como otro día ordinario para obtener agua, But Jesus was already there, pero Jesús ya estaba ahí waiting for her, esperándola, because that was the will of God. porque esa era la voluntad de Dios. And I truly believe that this morning we came to church, Y en verdad creo que en esta mañana vinimos aquí a la and iglesia maybe we were thinking, this is regular church morning. y quizá pensamos, esta es una reunión regular de la But iglesia. I truly believe Jesus was here waiting for us this morning. Pero estoy seguro que el Señor estaba And esperándonos he esta had a mañana. divine appointment with each one of us this Y morning. tiene una cita divina con cada uno de nosotros. And I think we should open our hearts Y siento que debemos abrir nuestros corazones to connect with them this morning. para conectarnos con Él en esta mañana. Who believed that Jesus ¿Quién was cree waiting for esto? us? Yes. So Jesus breaks barriers to reach the unseen. Entonces Jesús estaba rompiendo estas barreras. This Samaritan woman, she was off everyone's radar, Esta mujer estaba fuera del radar de cualquier otra persona, but she was in God's calendar. pero estaba en la mirada de Dios. And I truly believe that you and me, we should pray for divine appointments. Entonces yo creo que tú y yo debemos de orar por tener estos encuentros divinos The con same Dios. way that Jesus had scheduled a meeting with her and she didn't know about that. De igual forma que Dios había hecho esta cita en su calendario y ella ni sabía. But mira, Jesus surrendered his schedule to God's calendar. Pero ves, Jesús rindió su calendario, su itinerario al de Dios. And that teaches us something here. Y eso también nos enseña algo. How many times we're just rolling with our lives, looking just for our own schedules. ¿Cuántas ocasiones estamos atravesando nuestra propia vida viendo únicamente nuestro propio itinerario? Jesus took the route that no other Jew would ever do. Jesús tomó la ruta que ningún otro judío hubiese tomado. All of them will choose the other route Todos ellos hubieran escogido la otra ruta because they didn't want to go to that land. porque no querían ir a esa tierra. They would not
like to speak to that type of persons. No hubieran querido tener que hablar con ese tipo de personas. They would not like to be in those type of situations. No hubiera querido encontrarse en una situación así. And how many times ¿En cuántas ocasiones maybe we are avoiding nosotros hemos evitado divine appointments encuentros divinos because our own tastes and way of doing por living? nuestros propios gustos y formas de vivir? I believe that this morning the Holy Spirit is about to touch some hearts here. Yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo estará tocando algunos corazones. And it's time to us to surrender our schedule to God's calendar. Por lo cual es tiempo que nosotros rindamos nuestro horario al calendario de Dios. Maybe from now on, Quizá de ahora en adelante, before I leave our homes, quizá antes de que salgas de tu hogar, we will pray and surrender our schedule, our choices, everything we have in our days to God's calendar. podremos antes de salir rendir nuestro calendario, nuestro día, todo lo que tenemos a Dios. And maybe that on that day when you are praying, Quizá en ese día mientras estés orando, God will talk to you Dios te hablará and say, you will take another route today. y te dirá, quiero que tomes otra ruta el día de hoy. Instead going in the comfort of your own car Quizá en lugar de ir en el confort de tu propio auto, with AC. donde tienes aire acondicionado, Maybe today you are going to take the bus. quizá hoy deberías tomar la ruta, Take the bus, tomar God. el camión. No, No. I don't like it. A mí no me gusta. Will take so much more time. Me tomará tanto tiempo más. Do you know how much degrees is doing today? ¿Sabes a cuántos grados estamos hoy? But maybe Pero quizá God have a divine appointment for you in the bus. Quizá Dios tiene una cita divina con alguien en ese autobús. Maybe He will change the place where you eat. Quizá debes de cambiar el lugar en donde vas a comer. Maybe He will change the place where we work. Quizá cambie dónde vas a trabajar. Just to give you the chance of having a divine appointment. Simplemente con el fin de darte este momento divino. Probably all Jesus' disciples will be thinking he's out of his mind Quizá los discípulos de Jesús pensaban está fuera de sí, because he was choosing this route that he had to go through Samaria. porque él tomó una ruta en donde tenía que atravesar Samaria. But for that woman, Pero para esa mujer that was really special. fue muy especial. A couple of years ago, Hace algunos años I had some of the youth in my house. tuve algunos de los jóvenes en mi hogar. It was a Friday night, Era un viernes en la and noche they were at our house to worship and pray. y estaban en nuestra casa para orar y adorar. And after that, we are going to have some board games Y después de eso íbamos a tener unos juegos de mesa, and order some pizza. quizá pedir un poco de pizza. Then, I went to my main gate to receive the pizzas and pay the pizza, the delivery boy. Entonces al llegar a mi portón para recibir las pizzas y pagarle al repartero, And it was about 10 p.m. already. y ya eran como las 10 de la noche. And then I saw this girl, my neighbor. She had just moved to the house side mine. Y vi a mi vecina que era nueva en la zona y que se acaba de mudar a la casa junto a la mía. And she was coming back from her job. Y ella estaba regresando de su trabajo. And she nodded to me. Y ella me reconoció. And when she nodded to me, Y cuando ella me vio, I could see in her eyes. yo podía ver en sus ojos. I knew that she's supposed to be tired Yo sabía que en efecto debería estar cansada because it was a Friday, 10 p.m. porque era viernes a las 10 de la noche and she was working until that y time. estaba trabajando hasta esa hora. But Pero when I look at her eyes, cuando vi a sus ojos, I saw more than tiredness. yo vi más que cansancio. I saw sadness. Yo vi tristeza, I saw depression. vi depresión,
I saw oppression, vi opresión, and that like in that moment, y en ese momento I knew yo sabía, this is a divine appointment. este es un encuentro divino. So I look at her Entonces la vi a ella and I said, look, I have some youth from my church in my house, y le dije, mira, tengo algunos jóvenes en mi casa de la iglesia and we are having pizza, y vamos a cenar pizza and I would invite you to come y te quiero invitar a que vengas because I want to pray for you. porque quiero orar por ti, And I think God has something for your life this porque evening. creo que Dios tiene algo para tu vida en esta noche. And you know what she replied? ¿Y sabes qué me dijo? She said, yes. Me dijo que sí And she came. y vino, But look at this. pero miren esto, It's not common no es normal for a girl para una señorita to say yes a decir que sí, for a man para un hombre who is inviting her que la está invitando to come in para entrar to his a house su casa at 10 p.m. a las 10 de la noche in Brazil. en Brasil. It's not even safe. Ni siquiera es seguro eso. But I could tell Pero yo sabía when I was talking to her, que al estar hablando con ella, the Holy Spirit was touching her. el Espíritu Santo la estaba tocando. So she came, Entonces vino. Tari and the girls Tari y las niñas prayed for her. oraron por ella. She received the prayer. Ella recibió esa Next oración. day, Y el siguiente día she came to youth service. fue al servicio de jóvenes. She surrendered her life to Jesus. Le rindió su vida a Cristo. She started walking to Jesus. Empezó a caminar con él. Some months later, Algunos meses después I was baptizing her. la estaba bautizando en agua. And now, Y ahora she's a member of our church. es un miembro de nuestra iglesia. She's a discipler. Ella es alguien que discipula a otros She ahora. teach the Bible to another girls. Ella le enseña de la Biblia a otras Just niñas. in everything because Y todo on simplemente that evening porque en esa noche I chose to surrender yo decidí rendir my schedule mi horario to God's calendar. al calendario de Dios. So we really have to learn with Jesus today Necesitamos aprender con Jesús en because este día all of us, porque todos nosotros when we read this particular part of the Bible, cuando leemos esta parte particular de la all Biblia, of us, todos nosotros we want to be that woman queremos ser esa mujer who is being touched by que Jesus, es sido tocada por Dios, who is being blessed by que Jesus. está siendo bendecida por Jesús. But you and me, Pero tú y yo we are Christians, right? somos creyentes, We ¿verdad? are man and woman of God, right? Somos hombres y mujeres de Dios, So ¿verdad? we need to learn from Jesus as well, Por lo cual debemos aprender de Jesús and want to be the person who is giving to other people the opportunity of having a divine y appointment. debemos de ser nosotros las personas que le dan a otros la oportunidad de un encuentro divino con Dios. Because when Christians act like Jesus, Porque cuando cristianos se comportan como Jesús, those who are thirsty, aquellos que tienen sed they find water, encuentran el agua, the living water. el agua viva. How many here this morning wants to surrender your schedule to God's calendar? ¿Cuántos aquí quieren rendir su horario al calendario de In Dios? Jesus' name. Amén. Yes. So let's talk something about this woman. Ahora hablemos algo acerca de esta mujer. When I look to this woman, Cuando veo a esta I mujer, learned something aprendo algo about the unlikely people. About the unlikely acerca people. de las personas de las cuales no sospechas. And verses 5 to 7, En versículos 5 al 7 it says, dice así: so he came to a town in Samaria entonces vino a un pueblo en Samaria called Sychar, llamado near the Sicar, plot of ground. Near the plot of ground cerca de la parcela Jacob had given to his son Joseph. que Jacob le había dado a su hijo José. Jacob was there, El pozo de Jacob estaba ahí and Jesus, y Jesús, tired as he was from the journey, tan cansado como estaba del camino, sat down by the well. se sentó junto al pozo It was about noon y era aproximadamente mediodía when a Samaritan woman cuando una mujer samaritana came to draw water. vino a sacar agua. So everything here is unlikely.
unlikely. Todo aquí es algo fuera de serie. The town, El pueblo, the well, el pozo, the time, el tiempo and the person. y la persona. Let's talk about the town. Hablemos Sychar. acerca de Sicar. This region traces back to Joseph. Esta región podemos verla hasta atrás con Jacob, con And José. it was a place filled with history. Este era un lugar lleno de historia. When we see Genesis 33, Cuando vemos en Génesis 33, Joshua 24, Josué 24, a lot of things, important things in the scriptures happened in Sychar. muchas cosas importantes en la escritura sucedieron en Sicar. But now Pero ahora it's a town forgotten by the Jews. es un lugar olvidado por los judíos. Now it's a town that all the Jews avoid. Ahora era un lugar donde todos los judíos evitaban ir. They don't go there. Ellos no iban ahí. So if you ask any Jew, Si le preguntabas a cualquier judío, when the Messiah come, do you think they will do anything in Sychar? cuando le preguntaras, cuando venga el Mesías, ¿irá a Sicar? And all the Jews will reply to you, I'm sure they will not Todos los do judíos anything in Sychar. replicarían, claro que no harían nada en Sicar. So Sychar was a town really unlikely to anything to happen there. Sicar en ese momento era un lugar improbable que sucediera algo con Dios. And the same thing about the Jacob's well. Y por lo mismo también el pozo de Jacob It was a symbol of covenant, era un símbolo de antes de un pacto que Dios hizo, provision, de provisión continuity. de Dios, oportunidad. But now Pero ahora has been forgotten by the Jews. había sido olvidado por In los fact, the judíos. Jews had dig their own well De tal manera que los judíos habían hecho su propio pozo just to avoid Jacob's well, para evitar el pozo de Jacob, to not be there anymore. para no tener que ir a Samaria. And even the time, Y aún la hora it was about noon. era mediodía. It was a really unusual time to someone to draw water. Era un tiempo inusual para que alguien fuese por agua. So I'm here in Monterrey for the last week. He estado aquí en Monterrey por la última semana. And if I have to choose Y si tuviese que escoger a time of the day un tiempo del día to go just by myself para ir yo solo in the sun en el sol, to carry some weight, para cargar peso, I can assure you te puedo asegurar, I would not choose the noon hour. no estaría yo escogiendo mediodía. Why? ¿Por qué? It's the hottest hour, right? Porque es de las horas más calientes, ¿verdad? So the people at that time, Las personas en ese tiempo they used to go to draw water iban a sacar el agua really either really early o muy temprano en el día, before the sun rises or just after the sun rises, alrededor del nacer del sol or by the end of the day, o el atardecer, to avoid the sun. para evitar el sol. And the woman would never go just by alone. Y esa mujer no iría sola. The other woman will never go just by themselves Normalmente las mujeres no iban solas because of the dangers. por el peligro. They could be robbed, Podrían ser hurtadas, molested, pueden ser molestadas, and the weight was too much for one person carried just by themselves. y el peso sería demasiado para que una sola la cargara. So usually Por lo cual, normalmente, the woman will be in group, las mujeres estarían en grupo, really early in the muy beginning of temprano the en el morning, día, and not just by y themselves. no solas. So this setting here is really unlikely. Entonces, esta escena que encontramos en este pasaje es improbable. And the woman, Y la mujer, that's not a likely person to God like schedule a meeting. esa no es una persona probable con la que tú dirías Dios va a hacer una cita con esa persona. The first thing here, she was a nobody. Para empezar, era un don nadie. We don't even know her name. Ni siquiera conocemos su nombre. It's anonymous. Es anónimo.
And it's a woman, Y es una mujer, Samaritan woman. una mujer samaritana. Pastor, what do you mean she's a woman? Pastor, ¿qué quiere decir que es una mujer? In that culture, En esa cultura, at that time, en ese tiempo de la historia, the women were really rejected. las mujeres eran rechazadas. They don't have the same social status that the men. No tenían el mismo estatus social que un varón. Mira, so you can really understand this. Entonces, para entender esto bien, There was a really prominent rabbi in Jesus' time. en el tiempo de Jesús había un rabino muy prominente. And we can find their scriptures, some of his scriptures until nowadays. Y podemos encontrar hasta el día de hoy algunos de sus escritos. And this rabbi was named Rabbi Eliezer. Y este rabino se llamaba Eleazar. And in one of his teachings, Y una de sus enseñanzas, Rabbi Eliezer, el rabino Eleazar, who lived in Jesus' time que vivió en los tiempos de Jesús, in this area. en esta zona, So Rabbi Eliezer said the following phrase. este rabino dijo la siguiente frase: It's better to burn down the Torah than to teach it to a woman. es mejor quemar el Torá que enseñárselo a una mujer. So that was Ese tiempo the way of thinking en ese tiempo esa era la forma de pensar of a Jew teacher de un maestro judío in that time. en esos tiempos. Now think about a Samaritan woman. Ahora piensa en el contexto de una mujer samaritana. They believed Ellos creían that just the shadow of a Samaritan person que simplemente la sombra de un samaritano will make a rabbi Jew. que haría que un rabino They will become impure, unclean for the service, the ceremonial los service. haría impuros So the ceremonial service. para hacer el servicio ceremonial de un rabino. So it was really, really unlikely Entonces era muy improbable that one rabbi que un rabino would ever teach something alguna vez le enseñara or give something o le diera to a Samaritan a un samaritano, woman mujer, in Jacob's well en el pozo de Jacob, and Sychar town. en el pueblo de Sicar. Still, there is Jesus Pero aún así encontramos a Jesús teaching to that woman, enseñándole a esa mujer, given from the heaven to her. dándole lo que es del cielo a ella. Because look at this. Miren esto, This woman, esta mujer she was the first missionary era la primera misionera sent by Jesus. enviada por Jesús. Because we saw by the end of the text, Porque leímos al final de este texto she was sent to her village que ella fue enviada a su aldea and she preached, y ahí predicó and the people came. y las personas vinieron. So the first person used by Jesus Entonces la primera persona utilizada por Jesús to help to build the kingdom of God para ayudar a construir el reino de Dios was the most unlikely people fue la persona más improbable there could be. que pudiese ser. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I don't know your story. desconozco su historia. I don't know what do you lack of it. No conozco qué es lo que te haga falta. But one thing I know, Pero una cosa sí sé, Jesus loves to use unlikely people. Jesús le encanta usar personas improbables. Jesus loves to use El Señor le encanta usar those who are rejected by the world. aquellos que han sido rechazados en el mundo. Those that maybe has a long list Aquellos que quizá tengan una larga lista of reasons de razones that would be a barrier for them
que serían una barrera para ellos. But in the hands of Jesus, Pero en las manos de Jesús, those persons esas personas became part of the kingdom. se convirtieron en parte del reino. How do I can be sure? ¿Cómo puedo estar yo seguro? Because I am one of them. Porque yo soy uno de ellos. I'm a really unlikely person. Yo soy una persona improbable para la gracia de Dios. I was just a kid Yo era nada más un niño from a poor family de una familia pobre in south of Brazil. en el sur de Brasil. I couldn't speak in public. No podía yo hablar en público. I didn't have any gift No tenía dones in church. en la iglesia. Even after we got converted, Hasta después de yo haberme convertido a Cristo, my family wasn't an important family. mi familia no era una familia importante. My parents didn't study. Mis padres no estudiaron. My mom was like almost didn't know how to read and read. Mi madre casi era sin letras. When I was 13 years old, Cuando yo tenía 13 años, I had to go with my dad to work full day yo tenía que ir con mi padre a trabajar la jornada completa to help with money in my house. para ayudar con el dinero de I la had casa. stopped to studying. Yo tenía que detener mis estudios. And if you go back like 25 years ago Si te vas en la historia hace 25 años and ask and you say y me dijeras, 25 years from now, en 25 años, someone from this church alguien de esta iglesia will be preaching in Mexico va a estar predicando en México, in another language, en otro lenguaje, to an amazing church. en una iglesia increíble. Who do you think this person is? ¿Quién creerías que fuera esa I persona? can assure you, Te puedo asegurar, no one nadie would ever say my name. hubiese dicho mi nombre. Not even me. Ni siquiera yo, Not even my parents. ni mis padres. Because I surely was. Porque yo estaba seguro I was one of the most unlikely que people era de las there. personas improbables para hacer cosas así. But God loves Pero el Señor ama using utilizar the most unlikely a las persons. personas más improbables. So maybe this morning, Entonces, esta mañana, your disqualification list may be long. tus razones para estar descalificado sean largas. But let me tell you something. Pero te diré algo. The list of the gifts of the Holy Spirit La lista de los dones del Espíritu Santo are longer. son más largas. Let me tell you something. Déjame te digo algo. Maybe your traumas, Quizá tus traumas, maybe your history quizá tu historia are weights son pesas that are trying to hold you back. que están intentando retenerte. But today, Pero hoy the grace of the Holy Spirit la right gracia here del Espíritu is Santo está aquí way bigger y es más grande and won't let you free, y te hará libre so you can walk para que puedas in the caminar purpose en tu God propósito has for que you, Dios tiene para ti, so you can be free para que seas to libre, live the life para vivir la vida God has for que you. Dios tiene para ti. Abraham, Abraham, I knew in Brazil. te conocí en Brasil, I knew some of your story there, conocí un poco de tu We historia ahí, hablamos, we connected. conectamos. and I want to tell you something Te this quiero morning. decir algo esta mañana. You have to open yourself Tú tienes que abrirte to receive a new type of life in the Holy Spirit. para recibir un nuevo estilo de vida en el Espíritu Santo. God has something great for you, my friend. Dios tiene algo grande para ti, mi But you amigo. have to deepen yourself in the fruits of the Holy Pero Spirit. necesitas arraigarte más en los frutos del Espíritu You have Santo. to go deeper in the gifts of the Holy Spirit. Necesitas ir más adentro en los dones del Espíritu But Santo. God has something great for you, my Pero friend. Dios tiene algo grande para ti, You're mi an amigo. unlikely Tú person, eres una persona improbable, but you were like being getting ready to live an unlikely story. pero has estado siendo preparado In para Jesus' vivir name. una historia And I improbable. believe there are more people here Y yo creo que hay más así aquí. that the Holy Spirit's talking to you right Que el now. Espíritu Santo te está hablando ahorita And mismo He's testifying your heart. y está testificando tu corazón So receive this morning, in Jesus' para name. recibir esto en el nombre de Cristo Jesús. Who believes that Jesus wants to use a lot of unlikely people? ¿Alguien cree aquí que Dios utilizará a personas improbables?
Spurgeon used to say this phrase that I El really ministro like. Spurgeon antes decía esta frase: What the law demands of me. lo que mucho depende de mí, No, what the law demands of me, lo que la ley pide de mí, the gospel produces in me. el evangelio produce en mí. So maybe there are people here. Quizá habrá gente aquí You look at the Bible que ve la Biblia and you say, that's too much for me. y dices, eso es demasiado para mí. I will never be able to reach this pattern. Jamás podré alcanzar este patrón. And it's true. Y es cierto, You can't, no puedes, but the Holy Spirit pero el Espíritu can Santo bring you there. puede llevarte ahí. The grace, this is the grace. Esta es la gracia. I can walk Puedo caminar in a way de forma that it's impossible to me, que es imposible para mí, but just through grace. pero es nada más por Just with gracia. Jesus. Simplemente con I Jesús can walk it there. yo puedo caminar por Amen. ahí. Amén. So the third thing El tercer punto que tengo, I want us to learn this morning, que quiero enseñarles en esta mañana, it's about necessary crisis es acerca de las crisis necesarias that we have to go through. por las cuales debemos atravesar. Let's go back to the text of John chapter 4, En Juan capítulo 4, verse 16. en el versículo 16, He told her, Jesús le dijo: go call your husband and come back. ve por tu esposo y tráelo acá. I have no husband, she replied. Ella respondió: marido no tengo. Jesus said to her, Y Jesús le dijo, you are right when you say you have no husband. y le dijo, dices verdad cuando dices no tengo esposo, The fact is, porque el hecho es you have had 5 que has husbands, tenido 5 esposos, and the man you know, y el hombre con el que estás ahora, the man you now have, el hombre que ahora tienes, is not your husband. no es tu esposo. What you have just said is quite true. Lo que has dicho es cierto. And look at this. Jesus touched her point of pain. Jesús tocó su punto de dolor, A point of pain that maybe was buried, un punto de dolor que estaba quizá enterrado, rationalized, que había sido justificado por el razonamiento, isolated in silence. que estaba aislado ahí, calladito. But Jesus Pero Jesús brings this to light. trajo esto a la luz. So why this woman was going to draw water ¿Por qué esta mujer fue por agua just by herself sola in the middle of the day, en medio del día, avoiding people? evitando a todos? Probably because of her story. Probablemente por su historia. Probably she didn't want to be with the other woman. Probablemente no quería estar con las demás mujeres. Maybe the other woman didn't want her to be with them. O quizá las otras mujeres no querían estar con ella. No one will choose the worst time of the day to go under the sun. Nadie escogería voluntariamente ir en el peor momento del día bajo el sol, Unless they had to. a menos que estaban obligados a hacerlo. This woman was isolated. Esta mujer estaba aislada. This woman is expecting to be rejected. Esta mujer estaba esperando el rechazo. When she see Jesus and Jesus starts to talking to her, Cuando está con Jesús y Jesús le empieza a hablar, she's expecting this Jew to send her away. ella esperaba que este judío la rechazara y la enviara lejos. And look, for a long time, Y por mucho tiempo, when I read this passage, the 16 to 18, cuando yo leía este pasaje del 16 al about 18, Jesus telling that he knew about her other 5 husbands, acerca de cuando Jesús conocía acerca de sus otros esposos, for a long time I thought this passage was about Jesus exposing her sins. por mucho tiempo yo pensaba que esto se trataba de que Jesús estaba exponiendo su pecado. But lately I have another understanding of this passage. Pero últimamente he tenido otro entendimiento de este pasaje. Look, the Samaritans, they followed the law of Moses strictly. Miren, los samaritanos seguían la ley de Moisés de forma estricta.
Actually, the word Samaritan, it literally means guardians of the law. De hecho, la palabra samaritano literalmente quiere decir guardián de la ley. And one of the main issues between Samaritans and Jews Y uno de los principales conflictos entre los judíos y samaritanos were that the Samaritans they said that the Jews were getting loose in the law. era que los samaritanos decían que los judíos estaban siendo Fruchos. estaban siendo liberales con la ley. Yeah, exactly. And the law of Moses in Deuteronomy 24, En Deuteronomio 24, en la ley de Moisés, it says that a woman could not divorce a man. se decía que una mujer no podía divorciar a un hombre, Just a man could divorce a woman. que solamente un hombre podía divorciar a una mujer. So we are not looking here Entonces no estamos viendo aquí to a woman who divorced 5 different men. que no estamos viendo una mujer que se divorció a 5 hombres, But we are looking here to a woman pero estamos viendo a una mujer who were divorced by 5 different men, que fue divorciada por 5 hombres, rejected by 5 different men. rechazada por 5 hombres. And we could think maybe she went through adultery. Y podríamos decir, pues quizá ella era una adúltera. And that's why all of those men reject her. Y por eso todos esos hombres la rechazaron. But I don't think in this. Pero no estaba pensando eso yo. Why? ¿Por qué? Because the punishment for adultery, Porque la paga del adulterio it wasn't divorce. no era divorcio, According to the law, de acuerdo a la ley, according their civil law, de acuerdo a la ley civil que ellos tenían. the punishment for adultery El precio por cometer adulterio were death. es muerte. So, if a woman Entonces, si una mujer had committed adultery había cometido adulterio 5 times, 5 veces, it would not survive to tell the story. ella no hubiese sobrevivido para contar la historia. Even more in Samaria, Aún más en Samaria, the guardians of the law. los guardianes de la ley. So, what I think is going on here, Entonces, lo que a mí me parece que está sucediendo, it's there's something in her life que había algo en su vida that made her being rejected that many times. que provocaba el ser rechazada tantas veces. For example, according to the law in Deuteronomy 24, Por ejemplo, según la ley en Deuteronomio 24, if a woman were infertile, si una mujer era infértil, the man had the right to divorce her. el hombre tenía el permiso de divorciarla. If a man found something in the woman Si el hombre encontraba algo en su mujer that he in his eye she wasn't attending his expectations in the care of the house, que a su parecer ella no estaba atendiendo las necesidades del hogar, he could divorce her. él la podría repudiar. Maybe in one of those times, Quizá en algunas de esas of ocasiones, the other 5 los husbands, otros 5 esposos, she got widowed quizá fue viuda, enviudó, or unsuitable for any matter. o por alguna razón ella no era deseable. But the thing here is, Pero la cosa aquí es, she was rejected 5 times. ella fue rechazada 5 veces. And that's a crisis for her. Y esa era una crisis para ella. And when she gets to the well, Y cuando ella llegó al pozo, she saw this Jew. ella vio a este judío, She was expecting to be rejected. ella esperando el rechazo. But no, Jesus. Pero Jesús no hizo eso. Jesus talked to her, Jesús habló con ella, connected with se her. conectó con ella. And yes, touched her point of pain, Y sí, habló precisamente de ese punto de dolor, but not to cause more pain, pero no para causar más dolor, but to heal her. sino para sanarla.
And sometimes God will touch our points of pain. Y en muchas ocasiones el Señor tocará tu punto de dolor. And we will have to go to some crisis. Y en ese momento tendremos que aceptar ir por esa crisis. And if someone here Y si alguien aquí, this morning, esta mañana, and you are going through some type of crisis, estás pasando por alguna situación adversa, I want to tell you, quiero decirte, if you look at Jesus, si tú ves a Jesús and if you meet with Jesus y si tú te ves con Jesús in your own well, en tu propio pozo, Jesus will touch your crisis, Él va a tocar tu crisis, but to transform this for the glory of pero the name para of God. transformarlo para la gloria de Dios. One of the biggest crises I went through, Una de las más grandes crisis que yo atravesé. I already shared this story the last or the first time I came here, Ya anteriormente compartí esta historia, but I'm repeating this with a purpose. pero lo repito con propósito. It's not because I forgot that I already shared here. No es porque se me olvidó que ya lo compartí. So, I think the biggest crisis I have ever went through, La mayor crisis que yo he atravesado it was about not being able to have children. es acerca de no poder tener hijos. When I was a teenager, Cuando yo era un adolescente, I dreamed about having children. yo soñaba acerca de tener hijos. I was a young guy Era un joven in the stadium, en el estadio, like cheering for my team, animando a mi equipo and I looked to the other persons. y veía a los demás. Every time that I saw family there Cuando sea que yo veía una familia with kids, con hijos, I was thinking to myself, yo pensaba a mí, one day un día I'll be here with my yo children. estaré aquí con mis hijos. When me and Tari we are about to get married, Cuando Tari y yo estábamos a punto de casarnos, I was trying to convince her, yo intentaba convencerla. let's get pregnant in the honeymoon, Hay que buscar tener hijos en la luna de miel, because I want to have children quickly. porque yo quiero tener hijos lo más pronto posible. But we know that the heart of man have plans, Pero sabemos que el corazón del hombre tiene planes, but the right answer comes to his wife. pero la correcta respuesta viene a través de su esposa. I mean, from the Lord. Sí, perdón, del Señor. So we waited a couple of years, Entonces esperamos algunos años and then we decide together y entonces juntos decidimos that now is the time to have children. que ahora es el momento adecuado para tener hijos. But then Pero entonces the children didn't came, los hijos no venían. and didn't came, Y no sucedía y no sucedía. and time is passing. Y el tiempo pasaba. One, Una vez, 2, 2, 3 years, 3 años and nothing. y nada. Then we start to see a lot of doctors, Y empezamos a visitar doctores and to resume. y para darles el resumen, There was this day hubo un día I was in front of this doctor, que estaba frente a un doctor and basically he was saying to me, y en resumen él me dijo, "You're not able to have children. tú no puedes tener hijos. You have to go through a long process, Tendrás que ir por un proceso muy largo and maybe y quizá after years después de años you will be able to have children." podrás tener hijos. And that was a crisis for me, Y esa era la crisis para mí, a crisis in my faith, una crisis en mi fe, because I served the Lord. porque yo servía al Señor. Everything I have, I give to Him, Todo lo que yo tenía se lo había dado a Él. and still Y aún así, I crisis in my emotions, una crisis emocional, and Jesus starts to touching this point of crisis. y en ese punto de crisis Jesús empieza a tocar. He starts to bringing me closer to Him. Empieza a acercarme más a Él. He starts to make me look at Him. Empieza a hacerme verlo a Él. But look, Pero miren, when I'm going through this whole crisis, cuando estuve atravesando toda esta crisis, what I didn't know lo que yo no sabía is that Tari was already pregnant. es que Tari ya estaba embarazada.
when I was in that doctor's office, Cuando yo estaba en esa oficina con el doctor, Daddy was already pregnant. Tari ya estaba embarazada. Because all of our difficulties, Puesto que todas las dificultades que nosotros teníamos, we just found out she was pregnant when she was, I don't know, 12 to 13 weeks. apenas nos averiguamos que ella estaba embarazada a las 12 o 13 semanas. So why did God let me Entonces, ¿por qué Dios permitió que yo atravesara esto and let me go through all that y crisis pasar por toda esta crisis? if He was about to give me children anyway? Si de cualquier forma Él ya me iba a dar hijos. So last time I told this story here, Entonces, la vez pasada que yo conté esta historia aquí, a brother came un hermano vino and shared his story with me, y compartió su historia conmigo. saying, "Could you pray for me? Y me dijo, ¿puedes orar por mí? Because me and my wife, Porque yo y mi esposa we're not conceiving, no podemos concebir. and could you?" And it was good to me to hear your story, Y fue muy bueno para mí escuchar tu historia to gain more faith, para tener más fe. and I want you to pray for me. Y quiero que ores por mí. And at Campa, Y en este campamento, in the past week, la semana pasada, he came to me vino conmigo and showed me the pictures of his y children, me mostró las fotos de sus hijos. and said to me, "It was really important to me Y me dijo, esto fue muy especial para to mí, hear your testimony para escuchar tu testimonio and to hear your story y escuchar la historia and receive your prayer." y recibir tu oración. So in that moment, I knew Entonces, en ese momento yo God sabía let me go through a crisis que Dios me permitió a mí to atravesar una crisis strengthen the faith of other Christians. para poder fortalecer la fe de otros So creyentes. maybe the crisis you are going on right now, Entonces, la crisis que tú estás atravesando, maybe God is planning to use it quizá Dios te está planeando usar to bless another person, para bendecir a alguna otra persona, to give fruit. para dar fruto. But the main thing here is Pero el meollo del asunto aquí God es can transform que Dios puede transformar all the pain of our crisis todo el dolor de nuestra crisis to His glory in para Jesus' la name. gloria de Cristo Jesús. Amen. Amén. You Aleluya. you can applaud Puedes darle Jesus. gloria a Dios. And I want to finish this morning Quiero terminar con esto en esta mañana with the last teaching that I have about this message, con un último pensamiento acerca de este pasaje, about divine revelations. acerca de una revelación divina, Divine revelations. de una revelación divina. Verse 23 from John chapter 4, En el versículo 23 de Juan 4, Jesus said, Jesús dijo, "Yet a time is coming, pero la hora viene and has now come, y ahora es when the true worshipers cuando los verdaderos will adoradores worship the Father adorarán al in Padre the Spirit and the truth. en espíritu y en verdad. For they are the kind of worshipers Porque esos son los adoradores the Father seeks. que el Padre busca. God is Spirit, Dios es espíritu and His worshipers y sus adoradores must worship van a adorar in the Spirit and the truth. en espíritu y en verdad. The woman said, La mujer dijo, "I know that the Messiah, yo sé que el Mesías called Christ, llamado Cristo is coming. vendrá. When He comes, Cuando Él venga, He will explain everything to us." Él nos explicará todas las cosas. Then Jesus declared, Y Jesús le dijo, "I, yo soy the one speaking to you, el que te habla. I am He." Yo soy Él. Look at this. Miren esto. The greatest Lo más grande, revelation about worship la revelación más grande acerca de cómo adorar in the New Testament en el Nuevo Testamento wasn't given no fue dada to a Levite, to a person from Levite tribe, a un levita, wasn't given ni siquiera even to one of the 12. a uno de los 12. The greatest revelation La revelación más grande acerca about de la worship adoración in the New en el Testament Nuevo Testamento were given fue dada to an anonymous person. a una persona anónima en la Biblia. The first time La primera vez Jesus is revealing Himself que Jesús está revelando a sí mismo as the Messiah como el Mesías wasn't to John, his beloved
disciple. No fue a Juan, el discípulo amado. Wasn't to any of all the religious Pharisees that Ni fue- knew the Ni scriptures. fue a los otros fariseos religiosos que conocían las The escrituras. first time La primera vez the Messiah is revealing himself, que el Mesías se reveló it was to an Samaritan fue a woman. una mujer samaritana. Because in the kingdom of God, Porque en el reino de Dios, the thirsty, aquellos que tienen sed, they got their revelations. ellos obtienen revelación. Those one who seek the most, Aquellos que lo buscan, they reach God's heart and get the revelations. ellos alcanzan el corazón de Dios y reciben revelación. Brothers and sisters, Hermanos y there are hermanas, many reasons hay muchas razones for me and you to move por las cuales tú y yo movernos, our lives on. movernos y seguir con nuestra vida, Our dreams, nuestros our sueños, feelings, nuestros our sentimientos, fears, nuestros our miedos, frustrations, nuestras our frustraciones, excitement, nuestra emoción, our money, nuestro dinero our lack of money. o nuestra falta de dinero. But when we move ourselves Pero cuando nos movemos because of a revelation that comes from the Messiah, por la revelación de Dios, everything changes. todo cambia. When you move by revelation, Cuando te caminas por revelación, everything changes. todo cambia. When she came to the well, Cuando ella llegó al pozo, she came in shame. ella vino con vergüenza. After the revelation, Después de la revelación, she ran back with boldness. ella salió con valentía. She went back with boldness. Ella salió con valentía. The same woman La misma mujer that was avoiding everyone, que estaba evitando a todos, walking alone caminando sola, under the sun, bajo el sol, isolating herself. aislada, After she had después de haber a revelation, tenido una revelación de Dios, she is shouting out in her village, ella estaba proclamando en su aldea, bringing everyone, come with me, come with trayendo a me. todos, ven conmigo, ven conmigo. She began the story, Ella comenzó la historia, avoiding talking about her story. evitando su historia. Now she's telling everyone Y ahora le dice a todos about her story. acerca de su The historia. Messiah El Mesías exposed my story, expuso mi historia and he is the Messiah. y él es el Mesías. Come with me. Ven conmigo. Why that? ¿Por qué? After a revelation, Después de tener una revelación, everything changes. todo cambia. Everything changes. The cause of my shame, Por mi vergüenza, the cause of my shame la causa de mi vergüenza becomes se convierte the cause of my testimony. la causa de mi testimonio, The cause of my weights la causa de mi peso becomes se convierte and the cause of my preaching. en la causa de mi predicar. The text said La escritura dice she left her jar que dejó su cántaro because there's no place for heavy weights when I have a revelation. porque cuando uno tiene una revelación de Dios no hay lugar para peso. The revelation of who Jesus is. La revelación de quién es Jesús, I'm the Messiah. que Él es el Mesías. The revelation of who Jesus is. La revelación de quién es Jesús Transform not just your vision, no es nada más para nuestra visión, but transform your mission. sino que transforma nuestra visión. If you can stand Si up, puedes please. ponerte de pie, por favor. When you believe your reputation disqualifies you, Cuando crees que tu reputación te descalifica, like that woman, como aquella mujer, just know, debes de saber this is just part of your testimony. que es simplemente parte de tu testimonio. If you can close your eyes, connect with the Holy Spirit. Si puedes cerrar tus ojos y I truly conectarte believe con el Espíritu Santo. He's touching us this Yo morning. verdaderamente creo que Él nos está tocando en este día. And maybe many here feel like you're out of the game Quizá muchos aquí sientan que ya están fuera del juego because of past mistakes, por errores pasados, addictions, adicciones, divorces, divorcio, criminal records,
este historial criminal, family scandals, por escándalos en la familia, maybe the lack of gifts. quizá la falta de habilidades, de dones. Maybe you look at yourself Quizá te ves a ti mismo and you think, I'm a nobody. y dices, yo no soy nadie, I'm an anonymous person. soy una persona anónima. Maybe if you already have heard, Quizá ya has escuchado God can change anybody que Dios puede cambiar a cualquier persona, except you. pero a ti no. Maybe you have heard Quizá has escuchado, God can use anybody Dios puede usar a cualquier persona, except you. pero tú no. But this morning, Pero en esta mañana, the same way, de la misma forma Jesus was waiting for that woman que Jesús estaba esperando a aquella mujer in that well. en ese pozo, He was waiting for you así también te ha estado esperando a ti, in this place. en este lugar. This is your well. Este es tu pozo. And everything that you came, Y todo con lo que tú trajiste, that it is a weight, que es un peso, that is part of his story, que es parte de tu historia, that have been isolating you. que te ha causado estar aislado. Today, Hoy it's the part of the story es la parte de la historia of the transformation de la transformación of Jesus in your life. de Jesús en tu vida. So just surrender to him. Entonces, ríndete a Él. Surrender that to you. Rinde todo a Él. What are the labels ¿Cuáles son los títulos that someone has put on you? que quizá alguien te ha impuesto? And maybe you have put in yourself. Y quizá algunos de ellos te los has puesto tú mismo. The troubled one. The troubled one. Aquel que está desconcertado, The anxious one. el ansioso, The unstable el one. inestable, The rejected one. el rechazado. I don't know Yo what no are sé the labels. cuál será el título, But pero in Jesus, en Jesús you can leave your jar behind tú puedes dejar tu cántaro atrás and become the answer for your city, y convertirte en la respuesta de Dios para tu ciudad, become the answer for your family. convertirte en la respuesta para tu familia. I really believe God is writing a new beginning from the place of your crisis. Yo verdaderamente creo que Dios está escribiendo un nuevo comienzo desde el lugar de tu crisis. Because when a crisis meets a revelation, Porque cuando una crisis se topa a la revelación, a calling is born. un llamado nace. A calling is born. Un llamado nace. And I ask the Holy Spirit this morning Y le pido al Espíritu Santo el día de hoy to grow a lot of callings in this room. de que crezca, surjan muchos llamados en este lugar.